tema que se llama pandeo anelástico. Espera que ahí se está queriendo unir alguien más por eso, ¿no? No. Bueno, este tema que se llama pandeo anelástico, lo vamos a ver porque quiero comentarles una cosita después a lo último. Bueno, ¿se acuerdan que con el ingeniero Aguirre vieron esta curva? Que era la hipótesis, hipérbola de Euler, ¿sí? Donde tenía la tensión ideal de Euler versus lambda, y esta era una curva, pero que valía hasta un cierto punto, un punto que era lambda p, que para el acero común era 104,9, creo que algo así, ¿sí? Y esto se determinaba en función de la tensión de proporcionalidad en el diagrama de tensión de formación del acero común, ¿sí? Bueno, cuando lambda era menor que lambda p, ya no era válida la hipótesis de Euler y teníamos que plantear otra teoría. Esa teoría, pues hay varias, pero hace que esta curva que va para acá arriba, la doblamos, se cambia de concavidad, de curvatura, y tendríamos esta curvita que vamos a ver ahora cómo lo hacemos. ¿Sí? Bueno, entonces, alguien que estudió este tema, el comportamiento para lambda, lambda, acuérdense que era la esbeltez, ¿no? En Hesser estudió comportamiento teórico de piezas comprimidas para tensiones, para lambda menor que lambda p, o sea, para tensiones mayores a la tensión de proporcionalidad. Bueno, en Hesser partió las mismas hipótesis que Euler, ¿sí? Excepto en la constancia del módulo de elasticidad. Para nosotros, con Euler, el valor de E era constante en todo el tramo, ¿sí? Y entonces este hombre, Hesser, de ingeniero, propuso una teoría basada en un módulo tangente, se llama, y otro basada en el doble módulo, la teoría del doble módulo, ¿sí? Bien. Bueno, si nosotros recordamos por lo menos la primera parte de diagrama de tensión de formación del acero, ¿sí? Para tensiones menores de la fluencia teníamos, ¿se acuerdan acá? El sigma P, en el punto A, ¿sí? Ese era la tensión de proporcionalidad, ¿sí? Donde las tensiones eran proporcionales a la deformación, es esto una recta, ¿sí? Resulta que si estamos en el punto B, tenemos tensiones mayores que sigma P, y entonces vemos que la rigidez, o sea, la pendiente de esta curva, comienza a disminuir, ¿sí? O sea que la rigidez ya no depende de la tangente acá en la parte lineal, sino que fíjense que va, a medida que me desplazo, o sea, aumenta las tensiones, cambia la pendiente a la curva. Entonces, en Hesser, ¿qué hizo? O en Hesser, miren, fíjense el año 1889, presentó una teoría donde tenía en cuenta este módulo de elasticidad que le llama ET por ser módulo tangente, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una tensión en este punto B, que es mayor a sigma P, miren que ahí quiere entrar alguien, ¿sí? Resulta que si yo estuviera cargado con una cierta carga que me produce esta tensión y se produce un incremento delta P de la carga, y llega a la carga a su valor crítico, entonces él dice, o decía en Hesser que la rigidez en ese momento viene dado por la pendiente a la curva en ese punto B, perdón. Es la pendiente a la curva acá, ¿sí? Y eso lo mide y es el módulo tangente. Y entonces la tensión crítica de Hesser responde a esta ecuación, que es muy parecida a la de Euler, si ustedes se acuerdan, nada más que acá en vez de usar un E constante, usamos E sub t, ¿sí? El valor de arriba. Bueno, resulta que si yo estoy en esta curva, conozco la tensión, ¿sí? De la curva de tensión de formación conozco la tensión, puedo despejar de aquí la esbeltez, lambda, para la cual la pieza va a pantear, ¿sí? Entonces, conozco sigma, al conocer sigma, conozco esta pendiente, despejo lambda, ¿sí? Bien. Más adelante, fíjense, el otro era 1889, este en 1995, unos 6 años después, propuso una ecuación parecida a la anterior, pero lo que él llamó teoría del doble módulo o teoría del módulo reducido. ¿Qué pasó acá? Fíjense que la curva
tensión de formación del acero es la misma que teníamos dibujado antes. Tenemos el mismo punto B, pero fíjense que ahora podemos identificar una tangente en el punto B que le llamamos beta, una tangente en esta recta original que es alfa, y si en el punto B, acuérdense cuando yo tenía en el punto B, en la curva de tensión de formación, yo descargaba, la descarga se hacía por una recta paralela a la de carga inicial, ¿sí? Entonces, el ángulo alfa es prácticamente igual al ángulo gamma en la descarga. Bueno, en GC también para esta teoría del doble módulo supuso que eran las secciones planas durante la flexión, seguían siendo planas, ¿sí? Y que los materiales siguen la ley de Hooke, ¿sí? Con la excepción del módulo elasticidad que se reemplaza por un módulo tangente, ¿sí? Bueno, ese módulo, módulo reducido T, que depende de la tensión sigma K que origina la carga crítica que yo estoy analizando. Bueno, si yo observo ese diagrama de tensión de formación, resulta que, a ver si lo puedo dibujar aquí, Luma. Si yo tuviera una pieza sometida a compresión, ¿sí? Con una cierta carga P, resulta que el diagrama de tensiones va a ser un diagrama constante, sigma, ¿sí? Y supónganse que yo estoy en este punto acá, yo tendré un sigma K. Resulta que si la barra, que originalmente era recta, está apoyada por acá y así, ¿sí? Se flexiona, epa, me salió fea mi curva, bueno, se flexionara acá, resulta que al flexionar acá en la parte media es como que esto tuviera un momento flector acá, ¿sí? Porque la pieza se formó, entonces el momento acá va a ser P por lo que se formó la vía. Entonces, a esto yo tengo que sumarle un diagrama de este tipo. Debido a que la pieza se curva, aparece en un momento de flexión, tendré que, a la tensión sigma K de este lado, bueno, si esto es compresión, lo dibujé al revés, de compresión se sumarían los dos, y este que es positivo se van a restar, ¿sí? Parecido a lo que nosotros veíamos en flexión compuesta. El tema es que, fíjense que si yo estaba cargado acá con sigma K, esta fibra al descargarse va a bajar, si yo estuviera por esta zona no hay problema, baja por la misma recta, pero la zona que está traccionada sería por esta excentricidad de la carga, por la flexión, va a bajar por una curva que pasa por punto B y es paralela a la recta de carga OA original, ¿sí? Entonces baja con esta pendiente, pero esta parte que está siendo cargada se va a cargar con esta pendiente. Entonces tenemos un módulo E acá y un módulo E tangente con el tangente de beta acá. Entonces, por más que yo considere la validez de que las tensiones permanecen, las deformaciones permanecen planas después de la deformación, yo sé que la tensión acá abajo, en este lado izquierdo, por ejemplo, y la tensión lado derecho, este va a ser igual ¿a quién? A la deformación epsilon 2 de la pieza por el E de la derecha, que sería el E tangente, E2, vamos a llamarle, ¿sí? E2, ¿sí? En cambio, la tensión en esta fibra de la izquierda va a ser la deformación epsilon 1 por el E original, ¿sí? Fíjense cómo hay distintos valores de tensiones. Si yo hubiera tenido todo acá, el módulo E hubiera sido constante. Y acá lo que estoy considerando es la variación del módulo E en un E original y un E2, o sea, esta pendiente del ángulo acá beta. ¿Sí? Bien. Bien, entonces nosotros acá queremos determinar la carga PK, o sea, la carga crítica, que es capaz de mantener la pieza en posición curva, ¿sí? Lo que pasa es que estos valores de deformación I, estas deformaciones I, vamos a suponer que son infinitesimales. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se entiende entonces Sí, la sí. diferencia? Una fibra, la de la izquierda, la que está traccionada, descarga por esta pendiente.
En cambio, la que está comprimida carga a través de esta pendiente. Entonces tengo el módulo original, que es igual a este, y este módulo B es distinto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué hizo en Gesser. Bueno, ahí está la barra curvada, y esto sería lo que les dije yo recién. Tengo una tensión sigma acá tengo una deformación epsilon 1 y una deformación epsilon 2, que no sé por qué está al revés mi dibujo. Tengo tensión sigma 2 y sigma 1. Acá en realidad tendría que estar mal dibujado. Esto tiene una pendiente distinta que esta porque el módulo E varió. Entonces, si yo sumo este diagrama con este, me va a dar un diagrama de este tipo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hace en Gesser? Hace acá una relación de triángulo donde dice que epsilon 2 es a H1, como epsilon de este lado es a H2, esto que está acá, igual a 1 sobre ρ, siendo ρ la curvatura. Como les dije recién, la tensión acá, sigma 2, es E2 por epsilon 2, que es la tangente del ángulo beta, pero sigma 1 es E1 por epsilon 1, que siendo E1 igual a E, que es la original, ¿sí? Bueno, entonces puede calcular la tensión sigma 1, ¿sí? Reemplazando con esta relación, puede calcular la tensión sigma 2, esto lo paso medio rápido, pero entonces la tensión crítica de Gesser, ¿se acuerdan que la otra era ET, la modo tangente? Bueno, acá en vez de E se llama T, que va a ser una especie de promedio entre el módulo E en la parte de validez de la ley de Hooke y el módulo E2, que es donde estoy, que depende de la tensión que está trabajando el material en ese momento, ¿sí? Bueno, ese módulo T, que es un módulo de elasticidad reducido, se puede calcular de esta forma, que fíjense que es el módulo E original por I1 es el momento de inercia del lado izquierdo de la sección, e I2 es el momento de inercia del lado derecho de la sección, e I es el momento de inercia total, y epsilon 2 es la tangente del ángulo beta, ¿sí? Bueno, podría usar ese T. ¿Está? Quería que vean cómo es la diferencia, lo más importante de todo esto es cómo una parte del material que es la más comprimida tiene esta rigidez, sin embargo cuando descarga baja paralela, esta recta es paralela a esta otra. ¿Sí? Eso es lo importante de esta parte de la teoría. Independientemente de la fórmula, fíjense que al final termina siendo sigma k pi cuadrado sobre la delta al cuadrado por un módulo de elasticidad, que en este caso reducido. La primera teoría de Gesser, este T era directamente E2. Bien, eso quería comentarle nomás lo que había estudiado en Gesser, ¿sí? Y ahora vamos a ver un caso de lo que se denomina pandeo real. No sé, ¿tiene alguna consulta con la anterior, alguna duda? No, profe. Ah, pues, qué bien que explico, che, que nadie tiene dudas. Bien. Bueno, vamos a ver pandeo real. Resulta que ustedes vieron la hipótesis de Euler, decía que la barra era perfectamente recta, el eje recto, que la carga era perfectamente centrada, que los vínculos no tenían rozamiento y una serie, y que se cumplía la ley de Hooke. En la realidad eso no ocurre. Siempre hay algún tipo de imperfección porque construyeron mal, porque hicieron, no sé, por distintos motivos, nunca la barra es perfectamente recta y no se cumplen las hipótesis de Euler. ¿Sí? Como dice ahí, el material no resulta homogéneo, no es perfectamente recta. Bueno, la línea de acción de la fuerza no coincide con el eje. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es estudiar esta barra que está empotrada abajo, fíjense lo que está en línea de puntos, una barra con un pequeña voladicito acá arriba, donde tengo una fuerza P aquí, y la distancia entre P y el eje de la barra es E. ¿Sí? Pero resulta que como esta barra es tan esbelta, cuando yo empiece a aplicar la carga P, la estructura se va a deformar. Y eso es lo que está indicado acá, a la derecha, ¿sí? Donde P está acá, ¿sí? Se corrió, se deformó todo, se deformó la estructura. Y esto es lo que yo le decía al principio de la materia. Si esta barra fuera cortita y fuera rígida, yo podría considerar el equilibrio en la estructura sin deformar, ¿sí? Y el momento abajo sería M igual a P por E. O sea, el momento flector sería una cosa así,
y acá sería constante, ¿sí? O sea, considere el equilibrio en la estructura sin deformar. Resulta que acá en el caso de pandeo, como la estructura es alta, es delta, la barra se deforma, y entonces, si yo aplico una carga P, esta estructura se deforma. Al deformarse, el momento que inicialmente era P por E, ahora no es más P por E, es P por E más, si tomo el momento acá abajo, hace por E, P por E más delta, que fue lo que se deformó acá arriba, ¿sí? Pero a su vez, como esta elástica depende del momento, y el momento depende de la elástica, hay un problema acá que se denomina de segundo orden. Porque incremento P y se me incrementa el momento. Al incrementarse el momento se deforma más. Al deformarse más, se me incrementa el momento y así sucesivamente. Entonces, no es un problema lineal, ¿sí? Es un problema de segundo orden. ¿Sí? Bueno, resulta entonces que, a diferencia del pandeo ideal de Euler, que se acuerdan que ustedes tenían una barra inicialmente recta y de golpe, cuando aplicaban una carga P crítica, ¿sí? Que acá podía tener un apoyito así, y acá un apoyo acá abajo, y esta barra de golpe pandeaba y se rompía. Y decían ustedes que había lo que se llamaba una bifurcación del equilibrio, porque en un instante determinado la barra perfectamente recta se deformaba y colapsaba. Cuando nosotros vemos un caso de pandeo real, no ocurre esa bifurcación del equilibrio, sino que ocurre lo que se llama una divergencia del equilibrio, ¿sí? Vamos a ver ahora qué significa esa divergencia del equilibrio. Por ahora vamos a borrar esto. Estoy grabando la clase, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, consideramos el caso de esta figura. Es como si tuviera una fricción compuesta. ¿Sí? Tenemos una fricción compuesta. ¿Sí? Y esta excentricidad debe interpretarse como una excentricidad que no está prevista, pero que es inevitable. O sea, que existe en la realidad, pero es involuntaria en la palabra, debido a las condiciones no ideales de la barra. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos recién, como esta barra es esbelta, tenemos que calcular el momento en la configuración deformada. Yo recién les calculé el momento en la base acá, ¿sí? Que era P por E más delta. Pero si quisiera calcular el momento flector en esta sección, que está a una distancia X del apoyo, ¿cuánto va a valer? Y el momento va a valer P por E más delta menos esta distancia Y. ¿Sí? Y ese sería el momento flector externo, ¿sí? P por delta más E menos I. Momento de las fuerzas exteriores, donde estamos teniendo en cuenta que la barra se deforma. Y resulta que a ese momento exterior de las cargas exteriores se contrapone un momento interno, que se acuerdan, esto era, la ecuación elástica era I segunda igual a menos M sobre E por I. ¿Sí? Bueno, despejéme de esa expresión, pero este es el momento interno resistente, lo que resiste la estructura en sí. Y lo otro es el momento exterior producido por las cargas exteriores. Entonces, para que haya equilibrio tiene que ser el momento externo igual al momento interno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estas dos expresiones, y fíjense que si igualo, dejo del lado izquierdo este que tiene I segunda, que ¿se acuerdan que era la derivada segunda I respecto de Z dos veces? Y dejo este I que está acá, que es P por I, que aparece aquí. Y del lado derecho dejo P por delta más E. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta es una ecuación diferencial que, a diferencia de lo que ocurría en la ecuación elástica, me aparece este término I ahora. ¿Se acuerdan que en la ecuación elástica era solo esto? Ahora, como estamos considerando la deformación de la estructura y su efecto sobre las solicitaciones, me aparece esta I que está acá, que en la ecuación diferencial elástica no aparecía. Bueno, la solución de esa ecuación diferencial es esta que está acá, ¿sí? E por I segunda, más P por I, igual a P por delta más E. Bueno, si yo llamo igual que así que hizo el ingeniero Aguirre otra vez, llamo a alfa cuadrado,
como P sobre E por I, o sea, yo voy a dividir toda esta expresión por E por I, ¿sí? Y a P sobre E por I, todos los términos, ¿no? Este se va a simplificar con este. Esto va a ser, ¿quién? Va a ser alfa cuadrado. Y este P sobre E por I va a ser también otro alfa cuadrado, ¿sí? Fíjense una cosa, en las próximas ecuaciones que aparezcan, cuando yo vea alfa, está relacionado con P, ¿sí? Por ahí uno dice, pero no aparece P en la ecuación, no, P está metido dentro del alfa cuadrado está metido P. ¿Que alguien está queriendo ingresar por eso o no? A ver. Sí. Bien. Bueno, si yo divido todo por E por I, me queda esta expresión donde aparecerá alfa cuadrado y alfa cuadrado acá a este lado, ¿sí? Y la solución general de esta ecuación diferencial la planteamos de esta forma, ¿sí? Resulta que para saber si es válida esta ecuación, tenemos que plantear las condiciones de borde y reemplazarlas en la ecuación superior. Y bueno, ¿cuál sería la ecuación de borde? Como yo tengo una barra que está empotrada acá abajo, ¿sí? Acá tenía mi P y bueno, se deformaba, quiere decir que la rotación acá, o sea, hay prima acá abajo, tiene que ser 0 porque la tangente horizontal de acá, y el corrimiento I tiene que ser 0, ¿sí? Porque está empotrado. No hay desplazamiento horizontal, ¿de acuerdo? Y acuérdense que medía X desde aquí hacia arriba, de este punto hacia arriba medía X, y esto era, esto era el valor de I, ¿sí? Cuando llego al empotramiento, I es 0 y prima es 0. Entonces, vamos a hacer esta ecuación igual a 0. 0 igual a seno de 0 es 0, B por coseno de 0 es 1, o sea, B por 1, más E más delta. O sea que saco como conclusión de acá que B es igual a menos E más delta, ¿sí? Está aquí. B igual a E más, menos paréntesis E más delta. Y después derivo esta expresión, ¿sí? Calculo I', que es lo que está acá, hago X igual a 0, entonces esto va a ser coseno de 0, que es 1, y este va a ser seno, entonces esto se va a anular. Luego me va a quedar alfa por A. Resulta que alfa no es 0 porque es la carga, ¿sí? Fíjense, alfa está relacionado con la carga, entonces el que tiene que ser 0 es A. Y con eso podemos escribir entonces que la ecuación de esta elástica es I igual a E más delta por 1 menos coseno de alfa por X. ¿Están de acuerdo? Lo único que hice fue reemplazar B aquí, es menos E más delta por coseno de alfa por X, y E más delta, por eso que aparece, puedo sacar factor común E más delta, ¿sí? Bien. Resulta que habíamos visto, a ver, está por aquí. Fíjense lo que es delta. Delta es la deformación máxima en el extremo del voladizo, ¿sí? ¿Sí? O sea que para X igual a L, si yo pongo L acá, alfa por L, pongo L, este I es igual a delta, ¿sí? O sea que delta es igual a I, igual a E más delta, 1 menos coseno de alfa por L, por condición de borde, ¿cierto? Entonces, yo puedo despejar delta de esta ecuación y llego a esa expresión que está ahí, bueno, el desplazamiento máximo de arriba, no importa mucho. Lo que pasa es que ahora vamos a usar esta expresión para hacer una aclaración. Bueno, resulta que la flecha o deformada la columna, acuérdense que I era igual a E más delta por 1 coseno de alfa, podría reemplazar delta aquí adentro,
¿sí? Y entonces la flecha, o deformada la columna, me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que en esta expresión de delta, como les dije hoy, delta estamos relacionando con P a través de alfa, porque alfa es función de P. O sea, delta está relacionado indirectamente con P, a través de alfa, ¿sí? Bien. Vamos a utilizar estas dos expresiones, vamos a utilizar ahora para hacer lo siguiente. Bueno, primero que nada, esta expresión de la elástica, a diferencia de lo que ocurría en el pandeo ideal, empieza a tener curvatura y apenitas yo incremento el valor de X, comienza a tener valores la curvatura. Antes no tenía la barra recta hasta que de golpe se flexaba. Este no. A medida que empiezo a incrementar la carga P, la barra se empieza a curvar, ¿sí? Y otra cosa es que la flecha no resulta directamente proporcional a la carga P, ¿sí? Ya que estamos considerando la ecuación de equilibrio sobre la configuración de la pieza deformada, que a su vez, como le dije hoy, esa configuración deformada depende de P también. Entonces no hay una relación lineal, por lo tanto, no puedo aplicar el principio de superposición de efectos. ¿Sí? Bien. Resulta que la flecha, en este caso, comienza a aumentar mucho y aumenta más rápidamente que la carga, y este efecto se acentúa a medida que alfa por L se hace igual a pi sobre 2. ¿Sí? Fíjese que cuando alfa por L sean 90 grados, el coseno de 90 es 0, entonces I se hace infinito. ¿Sí? O sea, cuando el valor de la carga indirectamente está metido acá adentro, ¿sí? El valor de alfa por L sea igual a pi sobre 2, esto se hace 0 y tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que I tiende a infinito? Se deformó y se hizo un desastre. En ese caso, entonces, planteemos alfa por L igual a pi sobre 2. Dijimos que alfa cuadrado era P sobre E por I, o sea, entonces reemplacemos alfa por L por pi sobre 2, llegamos a esta expresión y puedo despejar P. P va a ser igual a pi cuadrado sobre 2L al cuadrado por E por I, y esta es la carga de colapso de la estructura, ¿sí? Valor de la carga crítica de Euler para este caso que estamos considerando. Fíjense que este resultado es independiente del valor de E, donde E era el valor de la excentricidad inicial. ¿Sí? Bien. Bueno, para poder entender un poquito más esto, vamos a ver un grafiquito que usted tiene en la punta y vamos a graficar la carga P aplicada versus la carga crítica, o sea, la carga de Euler, versus la deformación delta, que era la deformación de la barra allá arriba, ¿sí? Este era delta, lo que se formaba la estructura de arriba. Pero en vez de graficar delta, vamos a graficar delta sobre L, siendo L la longitud, la altura de la barra, ¿sí? Y vamos a tomar distintos valores de E, o sea, L era, ¿cuál? L era la excentricidad de la carga, ¿sí? Se tenía P, este valor era E, el valor de excentricidad de la carga. Entonces vamos a graficar para un E chiquito, un E mediano y un E grande, a ver qué ocurre, ¿sí? Bueno, para eso, yo sé que alfa cuadrado es P sobre E por I, habíamos visto, multiplico y divido por la carga de Euler, y bueno, llego a esta expresión que está acá, ¿sí? Y a su vez, alfa por L, multiplico esto por L cuadrado, o sea, multiplico esto por L cuadrado, acá se me va a ir el L cuadrado que está acá, y digo, alfa por L es pi sobre 2 por raíz de P sobre P. ¿Sí? Bien. Y luego, a la expresión de delta que habíamos calculado hoy, la dividimos por L. ¿Sí? Que sería esta expresión que está acá. Y donde reemplazamos alfa por este alfa por L que está acá, lo reemplazamos aquí. Esto es todo álgebra, no se preocupen.
lo que quiero ver es que vamos a graficar ahora esta relación versus P sobre P. Y fíjense que, si yo hago eso, esto es P, ¿no es cierto? La vertical es P y esto es delta sobre L. Si yo tuviera el pandeo de Euler, esto es recto y bifurca. En cambio, si yo tengo un E sobre L, o sea, una excentricidad muy chiquita como la roja, esta roja que vale E sobre L, 0,001, o sea, 1 por 1000, la curva se aproxima, o sea, cuanto más chica sea la excentricidad, más se aproxima al comportamiento de Euler, ¿sí? Euler sería vertical y dobla acá. Si yo tomo un E muy chiquitito, fíjense, tengo la curva roja. Si tengo un E un poquito más grande, que es el 5 por 1000 en vez del 1 por 1000, la curva sería la verde. Y si tomo esta del 1%, la curva sería esto que está acá. Y esto es lo que se llama, lo que habíamos dicho, bifurcación del equilibrio de Euler, y esto era divergencia del equilibrio, ¿sí? Bueno, en definitiva, todas estas curvas tienen una asíntota vertical a esta relación P sobre P crítico igual a 1. Esta va a terminar ya casi en el infinito, va a terminar siendo igual a P sobre P crítico, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes vean cómo influye la excentricidad, o sea, el E este que yo apliqué la carga acá, cómo me influye este E en este comportamiento, ¿sí? En la divergencia del equilibrio, ¿sí? Bueno, si no se acuerdan, toda esta fórmula no importa, el asunto es que vean cómo van variando las curvas. Bueno, una aclaración respecto a esas curvas. Estas curvas son las del libro, de un libro, y esta la hice yo graficando, en Excel. ¿Sí? ¿Vieron que son idénticas? Bien. Una aclaración respecto a estas curvas. Yo tomé para calcular esto la ecuación diferencial de la elástica I segunda. Y se acuerdan que cuando vemos elástica, yo le dije, este I segunda, si hay grandes deformaciones, hay que agregarle un término más, hacer una elevado a la 2/3 o así, esta que está acá, ¿sí? Y al cuadrado, ¿sí? O sea, la ecuación de la curvatura real es esta y no esta que está acá, ¿sí? Pero bueno, esto es para demostrarlo, nos interesa mucho qué pasa acá porque ya la estructura se rompió, así que no, nosotros nos interesa el momento en que va, un instante antes de que colapse la estructura. Bueno. Lo que nos dice esto es que el material va a entrar en flujo. Acuérdense que tenemos una carga vertical con un momento, ¿sí? En la zona más exigida, donde hay más tensión, va a llegar a la tensión de fluencia y van a comenzar a hacer grandes deformaciones. Aumenta el momento externo, aumenta el momento interno porque aumentó I segunda, pero llega un momento en que el momento externo aumenta más que el momento interno y este ya no puede aumentar más porque no tiene más capacidad de resistencia al material y ahí se produce la falla, ¿sí? Bueno, y eso es peligroso. Todas las fallas por pandeo, te habrás escuchado de las fallas por pandeo, cuando falla una columna lo hace en forma brusca, es decir, se dice que la estructura no avisa y por eso son roturas muy peligrosas. Cuando va a romper una viga, una losa, ustedes van viendo, o sea, tiene una viga larga y se va a deformar por flexión, pueden calcular la elástica, todo, pero uno ve si se está deformando mucho y bueno, salimos corriendo. La rotura por pandeo no avisa y es muy peligrosa. Y suele ocurrir muchas veces la rotura por pandeo cuando ustedes están por hormigonar una losa de hormigón que hacen el encofrado acá, hacen un encofradito, pone la armadura, ¿sí? En los dos sentidos, pónganle que ponga la armadura, está apoyado en los bordes esto, y acá se ponen, bueno, están las columnas en los bordes y ahí seguramente viga, pero acá se colocan cada tanto lo que se llama unas soleras y unos puntales, y este puntal, que suelen ser unos puntales metálicos, a veces de madera, esta pieza
si llega a fallar cuando uno le mete todo el hormigón, sobre todo ahora que uno hormigona con bombas, ¿sí? Mete el hormigón todo de golpe acá, este hormigón está fresco, o sea, no resiste por sí mismo, no resiste nada, entonces todo este peso lo resisten estas columnitas que son puntales, se llaman, que por ahí tiene una sección circular de 7 centímetros y medio, supónganse, o si es madera, se hace una sección de 3 pulgadas por 3 pulgadas, o sea, 7,5 por 7,5. Normalmente esto en alturas comunes de pisos tienen 3 metros de altura, ¿sí? Y los problemas suelen ocurrir cuando un constructor por ahí dice, ah, siempre hice esto, le puse puntales cada 70 centímetros y siempre anduvo bien, 70 en los dos sentidos, y qué sé yo. Pero resulta que eso anda bien para 3 metros. Cuando yo tengo 4 metros, por ejemplo, de altura o 5 metros, la longitud de pandeo es mayor y el riesgo de pandeo es mayor. Y eso la gente por ahí no lo tiene en cuenta y han ocurrido casos de gente que ha muerto porque normalmente se carga esta estructura con hormigón y acá siempre hay una persona que está controlando que cómo va el hormigonado, qué sé yo, y bueno, el que está acá abajo sufre las consecuencias, ¿no es cierto? Inclusive, la gente que está acá arriba, si todo esto se cae, también puede tener problemas, ¿sí? No va a ser tanto como el de abajo, pero hasta han habido casos de muerte de gente que está acá arriba también. Si ustedes ven por ahí videos en YouTube, hay muchos casos, por ahí en WhatsApp andan circulando, muchos casos de este tipo de roturas, que son fallas por pandeo de estos elementitos que nosotros llamamos puntales, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, como dijimos, en el pandeo real lo que ocurre en realidad es un problema de flexo-compresión y está el famoso efecto de ese segundo orden que ustedes van a ver después en construcciones metálicas y en hormigón armado 1. ¿Sí? Bueno, en general, nosotros tenemos en Argentina, en todos los países, hay reglamentos que determinan cómo calcular la carga crítica, ¿sí? Y esos reglamentos se basan en algunas hipótesis. La primera es que la sección de constante de la barra que vamos a analizar, hacen unas tablitas en función de una excentricidad fija, que la compresión actúa en los extremos articulados y conserva su dirección durante el pandeo, y los reglamentos en general usan este tipo de sección para calcular los coeficientes que vamos a ver ahora dentro de un rato. Toman un perfil o dos perfiles L unidos, donde si el centro de gravedad es esto, ellos consideran que tiene acá una cierta excentricidad de la carga, E, ¿sí? Que por ahí pasa la carga de compresión, que el comportamiento tiene un comportamiento, ¿se acuerdan del diagrama de Planck? Elástico ideal, plástico ideal, y, no sé qué dice, metí la pata. La longitud E, que representa la excentricidad de la carga, la determinan de esta forma. El E es el radio de giro de la sección, ¿sí? O sea, sería en este caso el I sub X, dividido un número 20, más la longitud de la pieza entre apoyos, dividido 500. Eso es para estandarizar cómo van a calcular las tensiones críticas en esa barra. ¿Sí? Bien. Otra hipótesis es que es válida la hipótesis de Bernoulli-Navier de las secciones planas y permanecen planas después de la deformación. Como le dije, que era el diagrama de tensión de formación elástico ideal, elastoplástico ideal, y que la elástica se supone constituida por una semionda senoidal. Bueno, de acuerdo a esa hipótesis, se deduce en general los reglamentos esta formulita, que ni siquiera la vamos a ver, ¿sí? Pero sería lambda cuadrado, ¿se acuerdan que para nosotros era pi cuadrado por E sobre sigma k? Bueno, en el pandeo real aparece todo esto otro que está acá adentro, donde fíjense que vuelve a aparecer sigma k, aparece sigma f, que es la tensión de fluencia, aparece un coeficiente m, que está dado por esta relación, que es función de lambda otra vez. Es bastante complicada esta fórmula, hay que aplicar una resolvente para poder calcularla. Bien.
Resulta que, en función de todo eso, los reglamentos te dan los fundamentos de cálculo, sí, ustedes lo van a ver seguramente un poco más en construcciones metálicas, pero en general distinguen tres tipos de carga de rotura por pandeo. La primera es la carga crítica de Euler, que ustedes vieron en la clase pasada, que le llamamos P sub KI. La segunda sería calcular una carga crítica de Engesser, que era, ¿se acuerdan? Euler era esto, y ya cuando lambda era menor que lambda P tenía esta curvita acá, que podían usar la teoría del módulo reducido, el módulo tangente, el módulo del doble módulo, y la otra sería lo que vimos recién, la carga crítica real. Por eso le agregamos la R, ¿sí? El I es de Euler, de ideal, el K es de Engesser y el R real. Bueno, resulta que a medida que nosotros nos desplazamos hacia abajo, o sea, la carga crítica de Euler es la más fácil de calcular, y después se va haciendo más difícil acá. Entonces, vamos a utilizar la carga crítica real solo en los casos más sencillos. En general vamos a usar Engesser, y cuando los casos de mayor dificultad vamos a usar Euler. ¿Sí? Bien. Bueno, según la carga crítica que usemos, de cualquiera de las tres, tenemos que comprobar que la tensión crítica dividido un cierto coeficiente de seguridad, o sea, que la carga, perdón, sea menor o igual que la carga crítica menor que un coeficiente de seguridad. Esta fórmula sería, si quiero aplicar Euler, esta otra determina una carga P según la teoría de Engesser, ¿sí? Y esta sería utilizando PKR, o sea, la carga real, crítica real. Bien. Resulta que acá parece fácil esto, pero vamos a ver que no es tan fácil, porque tenemos coeficiente de seguridad de Euler, de Engesser y real. Entonces, ¿cómo determinamos esos coeficientes de seguridad? Y bueno, eso lo dan los reglamentos, pero serán tanto mayores los valores de coeficiente de seguridad, cuanto más se alejen de la realidad las hipótesis que nosotros admitimos para el cálculo. Bueno, entonces, desde el punto de vista práctico, lo que hacen los reglamentos es tratar de simplificar al máximo las verificaciones a realizar para que sea más sencillo, porque si no es bastante laborioso. Una de las simplificaciones es lo que ustedes vieron con el ingeniero Aguirre, que es el concepto de la longitud de pandeo. ¿Dónde está? No puedo subrayar. La longitud de pandeo está. Que se acuerdan que si yo tenía una barra que estaba empotrada, por la forma en que esto se deformaba, yo podía tomar esta longitud acá entre puntos de inflexión de la curva y tomar como longitud de pandeo esto que está acá, ¿sí? L. Y por eso, para eso usaban un coeficiente alfa o beta, no sé cómo lo llaman ustedes, que en este caso sería de 0,5. Si la barra era empotrada articulada, habrán visto que si dibujaban la elástica, esto era así, venía para acá, entonces el punto de inflexión estaba por acá, y este era el coeficiente de pandeo que le llamaban el beta o alfa, 0,7, y si la barra era articulada, ese coeficiente era 1. ¿Sí? Y después teníamos el caso de que si era una barra empotrada libre, esto podía desdoblarse así, entonces lo asimilaba a una barra del doble, o sea, el coeficiente era 2 aquí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto fue una gran simplificación, reemplazar y poder aplicar Euler de esta forma. ¿Sí? Bien. Bueno, aparte, es conveniente poner todos los cálculos de pandeo parecido a lo que hacemos cuando nosotros comparamos tensiones. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos sigma menor que sigma misil en flexión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y podemos hacer lo siguiente. La tensión crítica de Euler dividido omega igual a una tensión crítica de Euler, o sea, perdón, carga crítica de omega es una tensión crítica. A esa carga crítica la divido por un coeficiente de seguridad y la comparo con una tensión de compresión admisible. Si hiciera el caso de pandeo de Engesser, tendré la carga de Engesser crítica dividido omega, me da una tensión crítica de Engesser. Esa tensión la divido por un coeficiente de seguridad mayor que 1,
y lo comparo con una tensión de compresión admisible. Y si fuera pandeo real, también tendré la carga real, PK real, dividido omega, igual a sigma KR, dividido por el coeficiente de seguridad y lo comparo con la tensión sigma C admisible. ¿Sí? Resulta que esa sigma C admisible a la compresión no es tan fácil de determinar. ¿Sí? Vamos a ver ahora por qué. Entonces, veamos la diferencia entre sigma C admisible y la sigma admisible que usábamos nosotros para el caso de flexión o dimensionada tracción o piezas cortas sometidas a compresión. Bueno, habíamos visto que el sigma admisible era una función del tipo material, donde yo hacía un ensayo de tracción, calculaba el diagrama de tensión de formación, tenía una tensión de fluencia, la debía por un coeficiente de seguridad, y calculaba esa tensión admisible para acero aleado, para el común, para el cobre, la madera, para el material que sea, yo podía hacer eso. Resulta que la tensión sigma C admisible, o sea, sigma la compresión admisible, no solo es función del tipo de material, sino depende de las dimensiones geométricas de la barra, ¿sí? La dimensión de la barra, y de la forma de sustentación. Entonces, ¿cómo hago para usar este si yo todavía no dimensioné la pieza? En este caso, yo era fijo de medida del material. Pero ahora, como depende no solo del material, sino de las dimensiones, ¿y cómo la calculo si no tengo las dimensiones? ¿Sí? Bueno. Entonces, como dice acá, debemos conocer previamente qué sección tiene, la longitud, la forma de vinculación y el material. ¿Sí? Y si conociéramos todo eso, podemos hacer P sobre omega menor que sigma C admisible, y donde acá puede ser P críptico, de Euler, de lo que sea, ¿sí? De Euler en G0 real. Bueno. El tema, como les dije recién, es que no es tan sencillo determinar la tensión sigma a la compresión admisible, ¿sí? Bueno, entonces, para no tener que comparar con tensiones que son variables, se recurrió a un artificio, que lo vamos a ver ahora. A esta ecuación que está en azul, la vamos a multiplicar y a dividir por sigma admisible, que es nuestro viejo y querido sigma admisible que usamos hasta ahora. ¿Sí? Bueno, entonces digo, P sobre omega menor o igual que sigma admisible, y este sigma admisible lo pasa acá abajo, y me queda esto que está entre paréntesis. Y a esto que está acá, en realidad, sí, eso que está ahí, lo vamos a llamar, a la relación entre sigma admisible y la sigma de la compresión admisible, vamos a llamar con la letra griega W, y ese se denomina coeficiente de pandeo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. No es tan fácil de agarrarlo esto primero, pero bueno. Párenme, si no entienden algo, me paran y lo volvemos a explicar. Entonces, fíjense que yo paso, esto era omega, ¿sí? Esto igual a sigma admisible, que es el sigma admisible del material, sobre omega. Entonces paso el omega a este primer término, y la verificación que yo tendría que hacer sería W, que es un coeficiente mayor que 1, por P sobre omega, que es la carga y la sección, menor o igual que la tensión admisible que usamos siempre. ¿Sí? Entonces, nos quedaría esa verificación muy parecida a la que hacíamos antes, nada más que usamos acá un coeficiente W de mayoración. El tema es cómo calculamos W. Bueno, van a ver que ese W está tabulado, ¿sí? Ese coeficiente de pandeo W que está tabulado, como les dije, depende de la calidad del material y de la esbeltez de la pieza o de la barra. Acuérdense que la esbeltez es igual a longitud de pandeo, SK, sobre el radio de giro mínimo de la sección. Eso lo habíamos visto con el ingeniero Aguirre, ¿sí? Y SK era un coeficiente de pandeo beta o alfa, no sé cómo lo llamaron, por L sobre I mínimo,
Donde este beta era lo que les decía hoy. Si la barra es articulado será 1, si es empotrado será 0,5, si es empotrado libre será 2. Y si es empotrado articulado, 0,7. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Cómo se construyeron estas tablas que me van a permitir relacionar lambda con W? Bien. Bueno. Entonces, para eso se hizo la doble verificación. La siguiente doble verificación. P sobre omega menor que la tensión crítica de Euler dividido en coeficiente sigma KI de Euler. Y la otra verificación es P sobre omega menor o igual que sigma KR, que es la real, sobre el coeficiente de seguridad de K real, que habíamos hablado hoy. Bueno, como habíamos visto, la tensión crítica real es menor que la ideal de Euler, ¿sí? Pero sigma KR es menor que este otro. Entonces, perdón, sigma, sí, es menor. Entonces, no sabemos cuál de los dos va a ser determinante, entonces hay que hacer la comparación de los dos, ¿sí? Bien, entonces para sigma KI vamos a usar Euler y para sigma KR vamos a usar esas hipótesis, ¿se acuerdan que yo les dije hoy? De una pieza, una doble pieza así, donde el baricentro era así, y la carga pasaba por acá, tenía un cierto E por acá, y usaba una fórmula que era lambda igual a, bueno, se las pongo porque no me acuerdo que estaba antes de corchete, un número grande, vamos a volver para atrás. Usaba esta fórmula, ¿se acuerdan? Era bastante complicada, bueno. Tendríamos que hacer eso. Bien. Bueno. Resulta que vamos a utilizar esa fórmula, pero el dimensionamiento no es directo, ya que W, como les dije, W depende de dos cosas. De la calidad del material y de la esbeltez. Entonces no podemos despejar, y entonces el dimensionamiento de piezas sometidas, de comprimidas, o sea, sometidas a pandeo, siempre va a ser iterativo. Bueno, resulta que hay tablas donde yo puedo calcular esa en función del material y toda la hipótesis que vimos, podemos calcular una tablita donde tenga sigma K real versus lambda. Y puedo tener otra que tenga sigma K ideal versus lambda, ¿sí? Yo podría hacer una tabla de este tipo, ¿sí? Esta sigma K ideal me va a representar esta curva así, donde esto es sigma y esto es lambda y esto es lambda P. O sea que yo puedo tener tabulado todos estos valores por acá, ¿sí? Bueno, si hiciera eso, eso es esta curva que está aquí. Esta curvita que está acá. ¿Está? Y si hiciera el cálculo con esa fórmula larga que les di recién, ¿sí? En función de lambda, esa curva sería esta que está aquí, o esta otra, ¿por qué hay dos? Porque uno es un acero de mayor calidad que otro, pero bueno, tomemos una, tomemos el acero ST37, por ejemplo. Esta curva sigma KR me daría esto que está acá, ¿sí? Sigma KR versus lambda, que sería pandeo real y esto pandeo ideal. Bueno, ¿cómo hago yo para calcular el sigma sea admisible que está acá versus lambda? Y bueno, lo que tengo que hacer es dividir todos estos valores de sigma KI, cada uno, por un coeficiente de seguridad que es 2,5. Y dividir todos estos valores de sigma K real por un coeficiente de seguridad de 1,5. El menor de los dos lo anoto. Fíjense que acá dice sigma KI, el coeficiente de seguridad para el real es 2,5 y para el ideal, perdón, y para el real 1,5. Divido esta tensión, lo divido por 2,5 y la anoto acá. Divido esta tensión que es la real, divido 1,5 y la anoto, supónganse, por acá o por acá. ¿Cuál uso de las dos? La menor.
Entonces, uno con una curva, todos estos puntos, que corresponden a la menor de estas dos divisiones. ¿Sí? Sigma KI sobre omega, sobre gamma KI, o sea, estas dos, perdón. Sigma KI sobre gamma KI o sigma KR sobre gamma KR. ¿Sí? La menor de las dos es la que elijo, y eso me permite obtener una relación entre lambda y sigma B admisible. ¿Sí? Bueno, como dijimos que, si venimos para arriba, no sé dónde está, W era sigma admisible sobre sigma C admisible, entonces puedo sacar para cada lambda un sigma C admisible, el sigma admisible conozco por el material y calculo cuánto vale W. Y todo eso se tabula, se lleva a unas tablas, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Esto ustedes que ven en pantalla es lambda y sigma K real calculada, o sea, esto es la representación de estas curvas, de esta curvita. En vez de hacerlo en gráfico, lo hice en tabla. Y la otra es esta, sigma de Euler, está graficado acá al lado. Sigma KI versus lambda. Y acá, en esta columna que está acá, que dice sigma C admisible para este tipo de acero, está 1340, por ejemplo, 993, ¿qué es? Es el menor valor entre 1489 de 1,5 y 4230 dividido 2,5. Hago esta cuenta, 1489 de 1,5, y me da un número, me da 900 y pico. Y hago 4230 de 2,5 y me da, no sé, 1800. ¿Cuál anoto? El menor de los dos. Y ese valor es mi sigma C admisible. Así hago para cada valor de lambda y cada valor de sigma KR y sigma KI, calculo estos valores dividiendo por 1,5, tomo el menor de los dos, que sería lo que les dije acá, tomar en esta curva el menor de las dos relaciones. ¿Sí? Bueno, y eso es todo lo que se haría para construir las tablas que yo tengo por ahí, a ver si les puedo mostrar. No sé dónde tengo, che. Fíjense que acá, en este valor, yo hice esta expresión que les había mostrado hoy, calculé el M, y calculé lambda cuadrado y calculé sigma KR en función de lambda. Esto es una fórmula iterativa, ¿sí? Si miran estos resultados es igual a lo que está en la tabla aquí. O sea, yo pude graficar lambda versus sigma KR aplicando esta fórmula, ¿sí? Después, ¿qué hice? ¿Qué otra cosa hice? A ver. Sigma KR repetí acá, este sería las de Euler, y fíjense que aquí a la derecha calculé, por ejemplo, el menor, si ve 1485 dividido 993, perdón, 1485 dividido 1,5 me da esto, y 4230 dividido 2,5 me da esto. ¿Y qué hago yo acá? Tomo, fíjense acá, el menor de los dos, ¿sí? Esta columna está calculada, el valor de sigma K dividido 1,5, y esta columna sigma KI dividido 2,5 es esta columna que está acá. Esta que está acá. Entonces, ¿qué hago? De las dos, tomo el menor y lo coloco acá. Y me van dando todos estos valorcitos. ¿Cómo calculo el coeficiente de pandeo? Y bueno, el coeficiente de pandeo dijimos que era la tensión admisible de materia, que en este caso es 1400, dividido 1349, este 1,71 donde sale. Y es 1400 dividido la tensión a la conversión admisible 819,
y me hice mi tablita de coeficiente de pandeo. ¿Sí? Esto era para mostrarles a ustedes de dónde sale este coeficiente de pandeo famoso, que estos son los libros, esta es la ecuacióncita que hice yo, y bueno, y todas estas, perdón, esto que está acá, apliqué esta fórmula, no es tan sencillo porque acá hay que hacer un proceso iterativo, que aplico alguna función de Excel para hacer ese proceso iterativo, y calculo lambda versus sigma KR, que es lo que utilizan estas columnitas que están aquí. Bueno, parece chino, pero no es tan chino esto. Bueno, entonces, quería que vean cómo sale esa tensión, ese coeficiente de pandeo W, que depende de una tensión a la compresión admisible. Esa tensión a la compresión admisible no es tan fácil de calcular, porque depende de las condiciones de vinculación y depende de la geometría de la pieza y del material en sí. Bueno, entonces veamos ahora los distintos métodos de predimensionado. Resulta que nosotros vamos a ver, en teoría, 3 métodos predimensionados. Ustedes creo que en la práctica van a ver 2. Resulta que cuando nosotros tenemos que dimensionar una pieza de pandeo, lo que tenemos que hacer es, primero, predimensionarla y luego verificar que P, o sea, la carga, sea menor que omega por sigma visible sobre ese coeficiente de pandeo que vimos recién cómo se calculaba. Entonces, esto es importante, elijo una sección, uno de los métodos, ¿no? Sería, elijo una sección, calculo el W, pero el W van a ver que es función de la esbeltez, así que es un proceso iterativo. Uno sería entonces de iteraciones sucesivas, y el otro el método de Ohm, que creo que en práctico no lo van a ver, y los métodos de la DIN, que es una norma alemana. Bueno, en las iteraciones sucesivas consiste en ¿qué? En adoptar una sección que como mínimo sea como si fuera compresión simple sin pandeo. Omega mayor o igual a P sobre sigma visible. Con dicho valor de omega voy a la tabla, elijo un perfil y determino el radio de giro, ¿sí? Y el área. Luego calculamos la esbeltez de la pieza, que era, la esbeltez era la longitud de pandeo sobre el radio de giro mínimo. Una tabla, que las que vimos recién, ¿se acuerdan que yo relacionaba la esbeltez con W? Como les dije recién. Bueno, entro con la esbeltez lambda, ¿cómo la saqué? Porque sé la longitud de la pieza y sé el radio de giro. Esto es un número. Entro en la tabla con lambda y saco el valor de W. Es un coeficiente de bandeo W que es mayor que 1, y entonces verifico sigma igual a ese coeficiente que recién saqué por P sobre omega menor que sigma visible. Si no me verifica, ¿qué hago? Adopto un poco mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Adopto un poquito mayor, voy a una tabla, saco para ese perfil mayor, saco otra vez el radio de giro, calculo el lambda, entro a tabla, saco otro coeficiente W, con ese coeficiente W lo pongo en esta fórmula, W por P sobre omega, verifico si es menor que la tensión admisible. Si es menor, me quedo ahí. Si no es menor, tengo que adoptar un perfil un poquito mayor y seguir haciendo hasta que me verifique. ¿Sí? Totalmente iterativo este método. Y por ejemplo, tenemos un pequeño problema acá, una columna de 2 metros, o sea, 200 centímetros, que está sometida a una carga de 10 toneladas, y vamos a utilizar el método iterativo. Fíjense que la columna es una columna que está articulada, con una carga P, tiene 200 centímetros, y esto está, la sección del perfil es un perfil doble T, que tendrá un eje X y un eje Y, y va a pandear este perfil en el lado el que tenga el I mínimo, ¿sí? Que en este caso va a ser el vertical, va a ser el I mínimo para nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la carga que es P, 10 toneladas. Divido 10 toneladas por la tensión admisible, que generalmente es 1,4,
saco una sección necesaria inicial. Con esta sección inicial voy a una tabla, que es la tabla de perfiles, y por ejemplo determino un perfil WT del 80, que si voy a tabla tiene una sección de 7,57 centímetros cuadrados, y tiene un cierto radio de giro. Hay dos, tomo el mínimo que es 0,91, y con ese 0,91 calculo la esbeltez lambda, ¿sí? Lambda, como este es articulado, va a ser beta igual a 1, o sea, este valor tomo beta 1 por 200, que es 200, divido 0,91, me da 220. Con este 220 voy a mi tablita que relacionaba lambda con W, entro hasta encontrar el valor de lambda, y cuando encontré lambda, que es 220, saco el valor de W. En ese caso, si yo entrara a tabla, a ver si tengo una tablita por acá. A ver si tengo una tabla de pandeo. Acá. Fíjense, esta es la tabla de pandeo que van a hacer ustedes. El acero ST37 es el que tiene sigma misile 1,4. Este ST52 tiene un sigma misile 2400. Nosotros vamos a usar en la práctica en general esta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entrar con un lambda de 220, creo que era, ¿no? 220, fíjense que está. Acá los lambda redondos, o sea, de 10 en 10. Y acá lambda, por ejemplo, 21, 22, 23, 24 hasta 29. Acá lambda 30, etc. Yo tengo un lambda de 220, o 2, no me acuerdo. 200, no me acuerdo cuánto da. 220 creo que era. Sí, 220. Si entro con un lambda de 220, fíjense que el coeficiente de pandeo es 8,17. ¿Sí? Entonces, entré con 220 y me dio 8,17. ¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar si 8,17 por 10 toneladas sobre la sección que tiene este perfil, que tiene 7,57, es menor que la tensión admisible. Entonces, verifico y digo, 8,17 por 10 sobre 7,15, 10,8. Güey, estoy recontra lejos, porque es 1,4, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Adopto uno mayor. De 1,80 me fío a un 140. Miro las características en la tabla de los perfiles y digo, bueno, el 140 tiene 18,2, un I mínimo 1,4. Con este I mínimo, ¿qué hago? Calcula el lambda, que va a ser 200 sobre 1,4. ¿Cuánto me da? 200 sobre 1,4 me da 143. Y si yo entro a tabla, 143, 140, 141, 142, 143, fíjese que me da 345. ¿Sí? Bueno, 345. ¿Qué hago otra vez? Vuelvo a aplicar esta fórmula. 345, epa, no sé qué dice. Se me fue. No sé qué dice. Hago el ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos llegando, ahí está. Creo que estamos ahí. 345, entonces hago 345 por 10 sobre 18,2, 1,9. Todavía sigue siendo mayor que sigma visible, entonces en vez de un perfil del 140, vamos a montar un 160, que tiene un área de 22,8, un radio de giro mínimo de 1,55, entonces, con este radio de giro que calculaba 200 sobre 1,55, me da 129. Con 129 voy a tabla, la tabla de pandeo. 129, miro acá, el último sería, me da 281. Con 281, ¿qué hago? Verifico esta ecuación.
281 por 10 sobre 22,8, igual nos me da 1,23, que es menor que 1,4, y entonces estamos en buenas condiciones. Bueno, y con esto dimensioné una pieza al pandeo con el método de iteraciones sucesivas. Yo le digo una cosa, yo en la práctica, cuando tengo que calcular algo, calculo así, iteraciones sucesivas. ¿Sí? Voy haciendo, más o menos, después una a la larga termina más o menos pegándole al coeficiente de pandeo, hace muy pocas iteraciones, por experiencia, porque si no, probamos, hacemos 3 o 4 veces hasta que dé, y yo suelo usar este método. ¿Sí? Después está otro método de Domke, que este no lo van a ver en el práctico, pero se basa en que la relación entre la esbeltez y la raíz cuadrada del coeficiente de pandeo se mantiene constante. En eso se basa el método de Domke, y existen tablas entre lambda y lambda cero. Bueno, en un libro que se llama La célula construcción, que ustedes lo van a hacer cuando sean metálica. ¿Sí? Bueno, pero este método no lo vamos a ver porque ustedes no lo ven en la práctica. Bueno, el otro método que van a utilizar es el método de la DIN 4114, que lo vamos a usar en el práctico, que dice que en el caso de secciones semejantes, o sea, cuando yo tengo que adoptar un perfil, supóngase un doble T, y paso un doble T un poco más grande, eso quiere decir que sean semejantes. Aparte de lo que decía Dom, que lambda, o sea, la raíz, la esbeltez por la raíz cuadrada del coeficiente de pandeo era constante, también es constante esta relación. La relación entre el área de la sección y la inercia, y el radio de giro al cuadrado, es una constante, y nosotros lo vamos a llamar Z, o sea, lo vamos a llamar coeficiente de forma. Entonces, este método calcula un coeficiente que se denomina característica de la barra, que se llama con la letra griega psi, y ese psi no es más que lambda por raíz de omega. Fíjense, psi es lambda por raíz de omega, pero vamos a reemplazar, en vez de lambda escribimos sk sobre i, en vez de omega escribimos sigma miscible por omega sobre p, que es lo que habíamos visto recién, y hacemos de esto unas pequeñas transformaciones. Metemos sk acá dentro de la raíz, metemos el i dentro de la raíz, entonces me aparece un i cuadrado y un sk al cuadrado, me va a aparecer, ¿sí? Y después, ¿qué más? Z dijimos que era igual a omega sobre i cuadrado. Entonces, omega sobre i cuadrado va a ser z, que está acá. ¿Sí? Entonces, sí va a ser z por sigma visible por la longitud de pandeo de la pieza al cuadrado sobre p. Bueno, resulta que existen tablas que relacionan el coeficiente de forma con W y lambda. Y eso va a ser lo que nos va a permitir hacer menos iteraciones para calcular piezas sometidas al pandeo. Esas tablas son de este tipo, ¿sí? Que ustedes la van a tener en la práctica. Se entra con el valor de psi, que es este número, que es z por sigma miscible. Sigma miscible es conocido. La luz de la barra al cuadrado es conocida y la carga es conocida. Lo único que tenemos que adoptar nosotros es z, que ahora lo vamos a ver de dónde lo sacamos. ¿Sí? Entonces, una vez que yo conozco este coeficiente de forma, entro acá, supónganse que me da 80, con este 80 saco 1,46 y ahí verifico como hacía antes, sigma por omega, perdón, P por omega por coeficiente pandeo W, digo, sobre omega menor que sigma miscible. Bien. Y el coeficiente de forma Z lo van a sacar de esta tablita. Fíjense que acá está Z y Z. Y por ejemplo, para un perfil doble T, como que recién teníamos, el coeficiente de forma es 11. ¿Sí? Si ustedes no tienen esta tabla, ¿qué pueden hacer? Y bueno, acuérdense que Z era igual a I cuadrado sobre omega. Perdón, omega sobre I cuadrado, perdón. Entonces, van a una tabla de perfiles, eligen uno cualquiera, sacan el omega, dividen por el radio de giro al cuadrado, y le va a dar este número cercano. Le va a dar 10, le va a dar 11, le va a dar 12, por ahí va a andar el número para un perfil doble T. Bien. ¿Sí? Entonces el Z, si no quiere entrar a la tabla, saca esta tablita que está acá, calcula Z como la acción de dividido el radio de giro al cuadrado. Bueno, entonces,
El método de la DIN se basa en conocido ese valor de psi, que es coeficiente de forma, entro a la tabla que vimos recién y obtengo W. Con eso calculo, con ese W que obtuvo, una sección necesaria que es el W que saqué recién por P sobre sigma visible, y con esa sección necesaria adoptamos el perfil, ¿sí? Con esta sección necesaria adoptamos el perfil, vamos a tabla, sacamos, porque yo necesaria me va a dar que son 10 centímetros cuadrados, busco el perfil que tenga un poquito más de 10, que sería mi omega prima, para ese perfil calculo el radio de giro, y ahí calculo la esbeltez, le pongo prima porque sería como la primera iteración, ¿sí? La esbeltez va a ser SK sobre el I que saqué recién, y de la tabla lambda W obtengo un W nuevo, la tabla la misma que usamos hoy, entro con lambda y saco el W, y verifico W por P sobre omega menor que sigma visible. Y eso, si no verificado, todo uno mayor, pero normalmente con este método verifica enseguida. No hace falta hacer tantas iteraciones con el método de iteraciones sucesivas. Como dice ahí, si sigma es mayor que la tensión admisible, conviene probar con el inmediato superior, o si no, reiniciamos el proceso tomando como valor inicial el valor de W' que sacamos aquí, pero no vale la pena, ¿sí? Normalmente tomamos el perfil siguiente en la tabla y listo. Si la tensión es menor que la tensión admisible, paré el proceso, ¿sí? Y solucionamos el problema. Entonces veamos el mismo ejemplo de recién, pero utilizando el método de la DIN 4114. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar el coeficiente de forma, que dijimos que era este producto lambda por raíz de W, que era constante para el mismo tipo de perfil. Bueno, ¿se acuerdan? Hacíamos todo esto y era omega sobre I cuadrado era Z, por SK cuadrado por sigma visible sobre la carga. Bueno, SK es lo mismo que antes porque barra articulado es 1, entonces es 200 la longitud. ¿De dónde saqué Z? ¿Se acuerdan de la tablita recién? La tablita recién, si se acuerdan, era Z igual a 11, a ver, para un perfil normal WT, el Z era igual a 11. Entonces uso 11 por la longitud 200 al cuadrado por 1,4 sobre la carga que era 10, saco un coeficiente psi de 2,48. Con eso voy a la tabla psi, que me relaciona psi con omega y con lambda. Y fíjense lo que me pasa acá. Me dio 2,48, pero entro acá y no hay 2,48. Pero dice, sin embargo, que para lambdas que sean mayor que 180, tengo que usar el valor de psi dividido 76,9 como valor de coeficiente W. ¿Se entiende? O sea, si el si el psi me dio más de 180, uso el valor de psi que me dio y lo divido por 76,95. Y ese va a ser el W que voy a usar. Fíjense en este caso, como psi es mayor que 180, el W que uso es psi sobre 76,95, que me da 3,22. Si a mí acá me hubiera dado, no sé, 100, entraba acá y me daba 1,55 el W, ¿sí? Bien. En este caso, como me dio mayor que 180, hago 2,48, me lo hice la tabla acá, dividido 26,45, da 3,22. Entonces, la sección necesaria va a ser 3,22, que es el W que saqué recién de tabla, por 10 sobre 1,4, y me da que mi sección necesaria es 23 centímetros cuadrados. Entonces voy a la tabla de perfiles, y veo que el perfil 160 tiene 22,8, casi 23, y bueno, adopto este. Saco el I mínimo, 1,55. Con ese 1,55 calculo el lambda, que es 129. Y con ese 129 voy a la tabla que vimos hoy de lambda W y saco un coeficiente de pandeo de 2,81. ¿Sí? Con ese 2,81 verifico cada 2,81 por 10 sobre 22, es la misma verificación que hicimos hoy, 1,23 menor que sigma visible, entonces estoy en buenas condiciones. Quiere decir, fíjense que no hice ni una iteración y ya me dio perfil
directamente el perfil necesario me dio sin hacer ninguna iteración. En la primera me dio. El siguiente método es el método variante, la DIN 4114, que van a ver también ustedes en el práctico. Bueno, si los perfiles no son semejantes geométricamente de forma exacta, o sea que entre un perfil WT del 100 y uno del 200 cambia mucho el coeficiente Z, se puede hacer de esta forma el cálculo. Calculamos un omega necesario, adoptando un coeficiente de pandeo W cualquiera, que podemos tomar uno si queremos, ¿sí? Entonces vamos a tabla y elegimos un perfil, W necesario. Con ese con ese W necesario adopto perfil, o sea, saco para ese W necesario el omega real, saco el I, que es el radio de giro, ¿sí? Y determino la característica psi de la barra con esta fórmula, y luego con esa característica psi voy a las tablas sigma W que tenía hoy, y saco el coeficiente de pandeo. Con ese coeficiente de pandeo obtengo un nuevo perfil, calculo la sección, calculo el radio de giro, saco el lambda, haciendo SK sobre I, voy a la tabla lambda omega, obtengo un W y listo, verifico esto. De verificar esto, si no verifica tendré que optar uno un poquito mayor. Bueno, ese sería, a ver, control Z. Este sería el procedimiento que van a usar ustedes. Yo creo que van a usar solamente el método de la DIN, ¿sí? Y el método de iteraciones sucesivas, en el práctico. Bueno, como ven, este capítulo 10 es concepto totalmente distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora, y hay que acostumbrarse un poco a la metodología, saber que una barra, si tiene una cierta esbeltez, puede fallar antes de lo que hubiera sido si yo la sometía, la verificaba a tracción, por ejemplo, o la misma barra, una que sea cortita y una larga, la larga va a fallar para una carga mucho menor que una barra cortita, ¿sí? Porque el problema del pandeo es un problema de inestabilidad del equilibrio, ¿sí? La barra falla de golpe y no avisa, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de estructuras sometidas a compresión que sean muy esbeltas. Van a ver si pongo acá un paint. Por ejemplo, van a ver algunos casos, a ver, que tiene una barra así, con un cierto apoyo aquí, no sé, aquí, bueno, salió, no sé cómo se hace para poner un apoyito acá, a ver. Un apoyo acá y acá al costado tienen un apoyo también así, bueno, lo dibujo así nomás para que vean, con la carga P acá arriba, ¿sí? Pero, sí, no sé cómo se hace para dibujarlo. Ahí. Resulta que esta barra está articulada, y tiene una cierta longitud L. Entonces yo le digo a ustedes que dimensionen con un perfil WT, que está acá, te van a ver en tabla que el perfil WT, la inercia respecto a este eje es mucho mayor que la inercia respecto al eje vertical y, ¿sí? Y este X. Entonces, el radio de giro respecto al eje Y es menor que el radio de giro respecto del eje X, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que usar acá el I mínimo, ¿sí? Tiene que usar el I mínimo de la sección para que no, porque va a pandear por el lado más flaco, una palabra de la estructura, ¿sí? Bueno, van a ver en muchos casos, sobre todo cuando dimensionen después en construcciones metálicas, estructuras reticuladas, ¿sí? Un reticuladito así de este tipo, ¿sí?
donde cada una de estas, esto lo podemos asimilar a una barra sometida a compresión como está acá, ¿sí? Entonces, esto va a tener un esfuerzo normal, y esta barra, o esta del cordón inferior, por ejemplo, ¿sí? Va a tener esta cierta longitud, porque va a tratar de pandear entre barras, ¿sí? Entre nudos, sería del reticulado. Pero si yo esta estructura la miro de frente, o sea, de costado, voy a ver una línea. Esto puede ser una apoyamóvil. Por acá, esta parte es la parte de arriba, ¿se entiende o no? Esta estructura vista de costado, en este es un reticulado, pero acá es un plano, ¿sí? Resulta que esta barra, en este plano, se comporta con esta longitud de pandeo. Pero ¿qué pasa en el plano, en el otro plano? No sé si me va a salir el dibujo, lo dibujo medio en perspectiva. Como la estructura está apoyada acá y acá, entre planos pandea acá en esta barra, pero en el otro sentido puede pandear con toda esta longitud, porque este nudo y esta barra, este sistema triangulado que está acá, hace que la longitud de pandeo sea entre este nudo y este nudo. Pero en el otro sentido no hay nadie que me agarre la barra acá. En vertical acá, el nudo este no se puede desplazar porque está agarrado a este y este está agarrado a este. Entonces, es un sistema triangulado que impide que esto se deforme. Pero en el otro sentido, esto puede pandear toda la parte inferior. Entonces, la longitud de pandeo acá, ¿cuánto es? Es la longitud total entre apoyos, ¿sí? Acá es la longitud entre nudos, pero en el otro sentido la longitud de la barra. Entonces, puede ocurrir que yo no tenga que considerar solamente la longitud, el I mínimo de esta barra, ¿sí? Sino considerar por ahí toda esta longitud, el I mínimo con esta longitud, sino el otro I de la barra, en el otro sentido, con toda esta longitud. Puede ser determinante. Y eso podemos escribir algo acá en esta barra sometida a compresión. Yo sé que esta barra va a pandear alrededor del eje I, ¿sí? Va a pandear alrededor de este eje, porque el I mínimo es este, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo? En el eje I, para que no pandee en este sentido, podría colocar, por ejemplo, un apoyo acá, ¿sí? Visto de arriba sería colocarle un apoyo acá, cosa de que en el sentido que tiene la mayor inercia, y bueno, tiene la longitud de este nudo a este nudo que está acá arriba. Pero en el sentido de menor inercia, la barra va a tratar de pandear de esta forma. Entonces, puedo compensar esa menor inercia que tiene respecto del eje Y, colocando un apoyito acá a la estructura, ¿sí? Y entonces mi longitud de pandeo es L sobre 2 en este caso, ¿sí? Uso el L mínimo, el I mínimo, pero con L sobre 2. Pero en la otra dirección tengo L, ¿sí? L con el I máximo. No sé si se entiende eso que estoy queriendo colocar, pero yo puedo valerme de colocar algún tipo de apoyo acá, o lo que yo llamo arriostramiento, para evitar que la pieza pandee, ¿sí? Bueno, suele ocurrir en el caso que les di hoy, ¿se acuerdan del encofrado de la losa? Donde yo tenía una losa entera así grandota, y acá tenía unos travesaños con unos puntales, ¿sí? Bueno, lo que se suele hacer con estos puntales para que no pandeen, estos están apoyados en el suelo acá, ¿sí? Lo dibujo de costado. Todos los puntales eran 4, ¿sí? Apoyado acá, y acá arriba estaría la carga del hormigón fresco. ¿Qué puedo hacer acá para disminuir la luz de pandeo? Y lo que se suele hacer es poner una tabla acá, horizontal. Entonces la longitud de pandeo en este plano, logro que sea esta. Pero esta barra horizontal no es suficiente porque se puede desplazar todo horizontalmente. Lo que habría que hacer acá es colocar unas tablas inclinadas acá, o sea, una especie de reticuladito, que hace que esto sea un sistema rígido. Entonces, sí o sí, todo esto que acompaña va a tener esta deformación, ¿sí? Cualquiera de las barras se va a deformar de esta forma. Y ustedes, si van ahora, van a ver que los obreros le colocan acá una tabla, en los dos sentidos, ¿no? Porque si no va a pandear lo más flaco. Le ponen una tabla y en algunos puntos de la estructura le ponen estas cruces que están acá, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir para la estructura perpendicular para allá, ¿sí? Le van a colocar por ahí algunas cruces que se llaman cruces San Andrés,
para lograr disminuir la longitud de pandeo, porque si no estas piezas tendrían que ser de secciones muy grandes. Bueno, estos son casos prácticos que se dan mucho en la práctica, ¿sí? Los casos de reticulado, a ver, yo no tengo ni uno acá, pero después les puedo mostrar una foto de casos reales de cómo se puede disminuir la longitud de pandeo de una estructura, de un reticulado, por ejemplo. ¿Sí? Siempre les dije, yo creo que les mostré, a ver si ahora acá, si me sale, lo que pasa es que no soy tan malo dibujando. Por eso prefiero mostrarle una foto. Pero supónganse que ustedes tienen un reticulado. ¿Sí? Un reticuladito, vamos a hacerlo chiquito. Y tienen apoyado acá y las cargas verticales aquí. Bueno, como le dije recién, este cordón va a estar comprimido, el inferior va a estar traccionado. Entonces, este cordón va a tratar de pandear así, entonces la longitud de pandeo sería la distancia entre este nudo y este nudo. Pero si yo no tengo nada que me arreoste transversalmente, la longitud de pandeo en el otro plano va a ser toda esta longitud así. ¿Sí? Entonces, se suele colocar, sobre todo cuando hay viento las cargas van para arriba, ¿sí? Entonces lo que está comprimido es el cordón inferior. Lo que se suele hacer acá, y acá tienen ustedes una estructura que se denominan correas, que es donde van a agarrar las chapas. Entonces, si el cordón inferior está comprimido, lo que se hace en esta estructurita vista de costado es, esta sería la correa, acá habría otra cabreada, otro reticulado. Lo que se suele hacer en este cordón inferior es pasarle una viga horizontal, acá un puntal horizontal para acá y un puntal horizontal para acá. O sea, si lo vieron en este dibujo, sería de este nudo lo agarro con esta correa y de este nudo lo agarro con esta correa que está acá. Y con esto logro esta longitud de pandeo en el plano horizontal también acortarla. Bueno, este después le voy a mostrar un dibujo, porque este es mi dibujo muy feo, una foto le voy a mostrar. Creo que acá no tengo ni una. O sí, a ver. Pero un segundito a ver si encuentro uno. Muy rápido. Fotos, obras, no. Obras. Este, por ejemplo. A ver si acá se nota. Bueno, este creo que no tiene ni uno. Ah, sí tiene acá. Fíjense lo que les decía recién. Este es un reticulado, ¿sí? Estas son las correas donde apoyan las chapas después. Y fíjense este elementito que está acá. Acá hay uno y no se ve, el otro está para atrás. Acá hay otro que lo que me logra es que este punto del reticulado, este que está acá, evita que pandee todo este cordón inferior, pandee lateralmente. O sea, en el plano del reticulado no, porque está ariostrado con todas estas barritas, estos nudos está ariostrado, pero esta barra que está acá y el otro lado otra igual, hace que me disminuya la longitud de pandeo del cordón inferior es entre este punto y el siguiente arrostramiento y no toda la luz de la viga. No sé si se nota este dibujo. A ver otro. ¿Sí, por acá? No, en este no se ve. A ver si tengo algún otro. Este es otro caso. Que se llama sistema steel frame, que está muy de moda ahora. Fíjense una columna, ¿sí? Una columnita que son de unos perfiles de chapa galvanizada. Fíjense esta barra horizontal que está acá. ¿Esto se coloca para qué? Porque justo en este perfil, que es un perfil C, en el sentido de la menor inercia, le disminuye la luz de pandeo a la mitad con ese perfil. ¿Cómo hacen eso?
Fíjense, este es el perfil, que en este sentido tiene muy poca inercia, y en cambio en el otro sentido tiene mucha inercia, entonces lo que hacen es colocarle esto entre un perfil y otro, le colocan otro perfil acá que disminuye la luz de pandeo al medio, que serían estos elementitos que están acá. Fíjense que el lado más flaco de estas columnitas es, en este sentido, va a pandear, ¿sí? En cambio, en el otro sentido, tiene la inercia en este, que es mucho más grande, ¿sí? Entonces, estos elementitos se usan para disminuir la luz de pandeo. Bueno, después estos flejes que están acá son para arreostrar y que no se mueva lateralmente, pero bueno, eso es otra cuestión. Fíjense cómo bueno, son otras cosas, pero quería mostrarle eso de la luz de pandeo, como también en todos lados se trata de disminuir, fíjense acá, se trata de disminuir la luz de pandeo del lado más pobre. Entonces acá cuando yo verifico, tendré que verificar esta altura para el radio de giro mínimo, esta altura, y para el radio de giro máximo, la altura total de la pieza, ¿sí? Y con eso logro mejorar el comportamiento al pandeo de las piezas. A ver si tengo otra más. Dos. Carteles. Este era un cartel que cayó, no, este es un cartel que cayó. Bueno, esta era una foto, pero no. Tiene también un reticulado y se arriostra lateralmente con estos bordes ahí. Este es otro, pero a veces no sé si está hecho, si se lo ve. A ver si voy a la dibujito. Bueno, este es un reticulado. Miren lo largo que era y la altura, esto tiene como un 80 de alto. Quiero ver si hay alguno montado por ahí, pero no hay ninguno. Bueno, esto no está terminado todavía. Están armando recién. No tengo fotos de lo último. Y ahí no se nota. Bueno, a veces no, acá está, a veces no hace falta, ¿no? Este se ve que no hacía falta colocarle nada porque dio, como era tan ancho este perfil, no hizo falta colocarle arrastramiento. Se verificó directamente así. ¿Qué otro más? A ver. Bueno, por aquí no. Bueno, con eso más o menos tenemos para Coro, Don Bosco. Profe, no sé si se me escucha. Sí, sí, Una manera de llevar lo que usted nos estaba explicando a la tontería súper fácil de tenerlo como experiencia es cuando agarras una regla entre las palmas de las manos, sería. exacto. Y Sí, sí. yo estaba jugando un poco con eso y ahí estaba, o sea, que usted nos decía que de un lado el reticulado se disminuía la luz, pero del otro no. Y era que Claro. si se comprime la regla y se le apoya contra el vértice, por ejemplo, del escritorio, de ese lado, Claro, ahí aparte. Sí, ahí no quiere pandear, pero para el otro sí, sí, y sí, sí. bastante más. Sí, Pero por era eso una siempre, acotación siempre nomás. hay que tratar de, o sea, siempre hay que verificar, no tomar el lado mínimo, pero por ahí uno puede jugar con arriostrar, se llama, o sea, ponerle una barrita secundaria, cosa de disminuir la luz de pandeo, porque si no la estructura sería antieconómica. Eh, y se puede hacer eso, de hecho se hace en las torres, en todos los tipos de torres y cosas se hace eso, pero hay que verificarlo, ¿no? Hay que verificar que cumpla en los dos planos. Claro, Eh, claro. Y he visto muchos errores de estructuras, que uno calcula una estructura, un tinglado grande, y siempre uno supone, o la gente por ahí supone que el cordón inferior está traccionado, es traccionado. En realidad el cordón inferior siempre está, o lo más desfavorable es que esté comprimido
¿Por qué? Porque el viento succiona generalmente, y cuando succiona el viento, comprime el cordón inferior, y ahí el cordón inferior no lo agarra nadie. El cordón superior sí lo agarra ¿quién? Lo agarran todas lo que se llama correas del techo, y la chapa lo arriostran, pero abajo no tenés nada. Cuando hay succión, ahí está en el horno. Y fíjate que ahora hace poquito se voló un tinglado acá por la avenida Sabín, y bueno, no están convenientemente arriostrados esos cordones, no están calculados tampoco, entonces después se terminan cayendo algún día, ¿sí? Bueno, no sé, ¿tiene alguna consulta? Con esto terminaríamos pandeo, y ustedes ahora dentro de un rato creo que ven ya la primera clase de práctica de pandeo. Profe, yo tenía una consulta sobre el tema del cuarto parcial que hace una semana habían preguntado sobre la fecha, no sé cómo quedó eso al final. Ah, sí, sí, no, todavía no hablamos de la cátedra. Eh, Hablo con lo de la cátedra y te aviso a ver qué hacemos, les avisamos. Buenísimo, profe. Gracias. Y alguien me preguntó también